Una canción para Albert, capítulo 3. Te amo. Después de escaparme como una fugitiva por la ventana de la que hasta entonces era mi habitación, decidí alejarme rápidamente de la mansión, mas no llegué muy lejos porque perdí la noción del tiempo y la oscuridad de la noche pronto me envolvió en sus sombras. Estaba devastada. Días atrás había tomado una decisión que en esos momentos estaba cambiando mi vida, que llegaría a su punto máximo esa misma noche, cuando al dar las 12 volviera a transformarse en Cenicienta, cuando dejaría de pertenecer a la familia Andre. Mas nada es completo en la vida, y en vez de sentir la calma que pensaba que eso me traería, me encontraba sufriendo. Sabía que la peor de las consecuencias sería el no verte más, porque uno de los empresarios más exitosos de la ciudad no tendría tiempo que perder en medio de su ajetreada y glamurosa vida para encontrarse con una chica sencilla y trabajadora como yo. Pero no podía seguir pretendiendo ser tu hija adoptiva. Era inmoral, más cuando lo único que anhelaba era brindarte mi amor como mujer. Era la verdad, me dolía un mundo alejarme de ti, pero era así. Además, estaba en juego el futuro acomodado de la familia Andri, debido a un importante acuerdo comercial que estaba por firmarse con la prestigiosa Compañía de Francia de propiedad de los Gaultier, una familia llegada cuya hija primogénita tenía como objetivo principal casarse contigo. Tenías ese futuro en tus manos. Si lo despreciabas, el acuerdo no se concretaría y los Andri podrían irse a la bancarrota. Yo, al distraerte como me había insinuado la tía abuela, lo echaría todo a perder y no podría existir, sabiendo que había cooperado a la rutina de la familia que, para bien o para mal, me había acogido. Pensaba en Archie, que se esforzaba cada día en sus estudios de la universidad, soñando con algún día presidir una de aquellas empresas, en mi amiga Annie, su futura esposa y el porvenir de los hijos que tendrían. Quería lo mejor para ellos y para sus niños, a los que consideraba desde ya mis sobrinos. También pensaba en los centenares de trabajadores que se quedarían sin empleo y en los duros tiempos que les tocaría pasar en sus familias. Quizá era un mártir, pero por sobre todas las cosas era agradecida y jamás pensaba en anteponer mis beneficios a costa de los otros. Era algo que no cabía en mi corazón. Por ello me conformaría con guardar dentro de mí para siempre tus miradas de amor en mi alma, tus gestos de ternura hacia mí, las palabras que me dijeras de niña, creando un mundo mágico en medio de mis peripecias, y las últimas que te había escuchado decir antes de partir, cuando tan valientemente te habías enfrentado a la tía abuela para aclararle que me amabas. Sí, me preparé para llevarme ese hermoso recuerdo, esa satisfacción que de un día tu corazón había latido por mí y que mi decisión no era tomada en vano, porque tú al final de todo estarías bien, y era lo que más quería. Caminando solitaria por los jardines de la mansión con un liviano bolso a cuestas sin rumbo fijo, y entre cavilaciones recordé un lugar de Lakewood, al igual que casi nunca había ido, en el cual había estado como mucho 2 veces y por obligación, ya que siempre evitaba pasar por allí, pero que sin embargo esa noche me dieron ganas de visitar, puesto que sería mi última vez en la mansión y de otra forma ya jamás tendría oportunidad de hacerlo. Así que tomé aire, me armé de valor y me dirigí hacia el cementerio familiar. Había varios faroles en el trayecto y el césped estaba perfectamente cuidado, dándole un ambiente extrañamente agradable, y esa parte del jardín como el de un parque. No era tan tétrico como se pudiera imaginar. Me atrevía hasta pensar que quien no conociera el lugar jamás pensaría
de lo que en realidad se trataba. La tía abuela daba órdenes estrictas para que fuera cuidado minuciosamente. Era su forma de rendirle tributo a sus seres queridos que habían partido primero y a sus ancestros. Tomé 2 hermosas flores de uno de los arbustos al paso que depositaría en las tumbas de Anthony y Steer, respectivamente, de las que me querían despedir. Pensé que había olvidado un lugar donde se encontraban, pero llegué rápidamente. Sus 2 lápidas grises estaban juntas, como los primos y grandes amigos que habían sido en la vida. Creía que seguían siendo donde quiera que estuviesen. Sentí como el corazón se me comenzaba a hacer pequeño, oprimido por la tristeza. Comencé a deprimirme, pero debía cumplir lo que me había llevado hasta allí. Así que formulé una pequeña oración en mi interior. Mis madres siempre decían que si lo hacemos de corazón, las personas que amas, aunque ya no estén contigo, te escuchan. Me disculpé entonces por no haber podido visitarles antes, y les confesé que aunque a menudo solía estarlo, no me gustaba sentirme triste, y que esperaba algún día volver a reunirme con ellos. Tuvieran que pasar muchos años, les reclamé, porque se me habían adelantado tanto, yéndose cuando aún no era hora, cuando eran tan jóvenes todavía. Más sabía que allá arriba había un Dios que decidía cuándo era el momento de cada cosa. ¿Quién era yo para debatirlo? Me sequé las lágrimas que habían empezado a caer imparables, y consciente de que era momento de retirarme, me agaché primero frente al lugar donde yacía Steer. Le di un beso a la flor y la coloqué junto a su lápida. Mi buen amigo, cuánto lo extrañaba. Luego me levanté y caminé hacia donde descansaba Anthony para repetir la misma ofrenda, al sitio donde mi dulce príncipe dormía en su sueño eterno, aquel lugar que no me gustaba creer que existía, pues desde el momento en que supe que se había ido, para mí se había convertido en un ángel etéreo. No puedo describir la pena que en esos momentos me invadió. Se me vino desde adentro como un aluvión, casi paralizándome. Estiré mi mano para tocar el relieve de su nombre en el concreto. ¿Por qué? Pregunté entonces. Era una cuestión que siempre me haría, pero de la cual lastimosamente nunca obtendría respuesta. Que así pasaran años o décadas, seguiría retumbando en mi cabeza sin que nadie le respondiera. Te extraño, susurré mientras luchaba por contener la tristeza. Comencé por decirle mentalmente que nunca lo olvidaría, que anhelaba tanto esos días cuando era mi sol y alumbraba mi vida, que me miraba a ser una buena persona para que, cuando Dios me llamara, me permitiera verlo de nuevo, aunque fuera solo un ratito. Qué resplandeciente veíamos todo cuando éramos niños, y qué difícil se vuelve la vida cuando te conviertes en adulto y debes olvidar toda esa magia. Le comenté, imaginando lo lindo que hubiera sido que esa etapa la pasara conmigo. Es algo por lo que nunca sufrirás. Sé que estás mejor allá arriba, junto a tu mamá. El sonido del viento remeciéndose fuerte en la rama de los árboles me hizo recordar que era momento de partir, puesto que cada vez estaba más oscuro y debía salir al carretero. Esperaba tener suerte al encontrar algún trabajador o viajero que volviera a esas horas al centro de la ciudad para que me diera un aventón en su carreta. De otra manera, me tocaba caminar desde Lakewood a la ciudad. Una vez allí, se me haría más fácil conseguir un carruaje que me llevase hasta la residencia del personal médico del hospital, donde me estaba alojando debido a mi trabajo. En realidad, Lakewood no estaba tan lejos de la ciudad, solo a 15 minutos de allí, pero sería un tramo considerable para caminarlo. Una chica sola a esas horas. Me restregué los brazos protegiéndome del frío. Había huido tal como estaba sin siquiera ponerme el abrigo, que se encontraba también guardado en mi bolso. Debía despedirme ya. Me persigné e hice otra pequeña oración. Después, deposité, al igual que lo hiciera en la tumba de Steer, la flor con el beso. Estaba ya dispuesta a retirarme, pero en ese momento no sé.
porque me acordé de algo sobre mi Anthony que había olvidado, algo que quería contarme el fatídico día en que falleció. Tú lo sabías, ¿verdad? Le recriminé como si me estuviera oyendo. Esa tarde me ibas a contar que era él. Solo entonces me daba cuenta. Tenía que haber ido justo esa noche y justo allí para descubrirlo. Todo habría sido tan distinto si siguieras aquí. Comencé a sollozar y sin saber por qué me recosté en el suelo junto a la lápida. Quería sentir el abrigo de él, aún después de haber pasado tanto tiempo. Quería darle las gracias por todos los momentos pasados a mi lado, por hacerme entonces tan feliz. Y quería que supiera por último que una parte de mi corazón lo amaría por siempre. Cerré los ojos con fuerza a la esperanza de que pasara el dolor, el vacío por su pérdida que no había sentido tan fuerte de hacía años, 5, 6, que habían transcurrido como en un mal sueño, años desde que la más dulce de mis ilusiones se volviera una total pesadilla. Estabas así, sollozando en silencio sobre la tierra, cuando de repente empecé a sentir que caían leves gotitas de agua sobre mí, como si el cielo Anthony estuviese llorando. Pocos segundos después se escuchó también un trueno espeluznante, como si la bóveda celeste se resquebrajara en dos. Luego vino una ráfaga de viento que trajo consigo la lluvia que pronto empezó a transformarse en torrencial, cayendo sobre los faroles de querosín y apagándolos. En ese momento no supe qué hacer o dónde ir. Estaba pasmada, asustada. Me había quedado completamente en tinieblas en ese lugar tan tétrico y para colmo empapada y con frío. No podía regresar a la mansión. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo podría explicarles mi huida? Y si intentaba caminar hacia el pueblo en esa catastrófica situación, probablemente lo único que ganaría sería pescar una pulmonía antes de conseguir llegar a mi destino. Me hallaba en un dilema. No podía ver ni siquiera por dónde correr. Todo estaba rodeado de oscuridad. Entonces, un intenso relámpago, tan claro como luz de día, seguido después de otro, iluminó el lugar y pude ver un mausoleo cercano. Era el de Rosemary Brower. No me quedaba más que refugiarme allí. Era eso o atrapar la enfermedad. Miré una vez más la tumba de Anthony, confiando en que quizás esa terrible noche su mamá podría cuidarme. Así que, sin pensarlo mucho, fui hasta allí. Abrí la puerta, que por suerte no estaba trabada, e ingresé. Para mi sorpresa, el lugar no estaba tan sucio. Me di cuenta de que el cuidado del cementerio dispuesto por la tía abuela abarcaba también los mausoleos. En ese momento se lo agradecí, puesto que mis ropas mojadas no hubieran sido una buena combinación con el polvo o las telarañas. Pronto dejé mi bolso en el suelo y me disculpé a secar unas mantas y mi abrigo. Comenzaba a hacer frío y yo a tiritar. No me agrada el frío. Por lo general me traía malos recuerdos como la despedida de Terry en un día de nieve o sucesos que yo no recordaba, como cuando me adoptaron. Ellos me abandonaron junto con Annie en el hogar de Pony. Sentir frío me recordaba la tristeza. Me acomodé, no sin antes pedirle permiso a Rosemary, en secreto sobre el mármol de su sepulcro. Me puse el abrigo que me protegiera, un poco de mis ropas mojadas, y me acurruqué debajo de un grande y hermoso ángel de piedra que velaba su tumba. Una estatua bellísima que tenía las malas juntas, como si estuviera elevando una oración al cielo. Yo estaba temblando, trataba por todos los medios de alejar a la mente del frío o del lugar donde se encontraba, pero mi cuerpo no respondía de la misma forma. Mientras tanto, afuera, el firmamento parecía querer caerse en pedazos. A esas alturas, a lo mejor, ya te habías dado cuenta de mi ausencia. Me preguntaba qué pensarías al respecto, si me perseguirías. Algo me decía que no te bastaría solo la explicación de mi carta y que buscarías escuchar la verdadera razón de mis labios. Jamás te dejabas vencer fácilmente si querías algo, y si me amabas de verdad me buscarías. Me preguntaba
¿qué estarías haciendo en estos momentos? Si pensando en mí, ese pensamiento me dio valor para soportar lo que sería una larga noche. Y entonces después, cuando a lo lejos me pareció escuchar un grito, mi nombre. Unos hombres a caballo se reunieron cerca de allí. Señor, ya buscamos en todas partes y la señorita Candy no aparece por ningún lado. Creemos que a lo mejor logró salir de la mansión, dijo uno de los empleados que le estaba ayudando a buscar a Albert. Él respiró agitado, tenía el alma turbada. Aún las palabras escritas por Candy en su diario y en su carta recordaban y rodaban por su cabeza. Lo amaba, pero lo estaba dejando porque no quería hacerle daño. Debía encontrarla y aclarar las cosas. Sabía que donde estuviera también estaría perturbada. Debemos irnos, patrón. Esa tormenta cada vez se pone más fuerte, sugirió otro. Aunque Albert estaba renuente a abandonar la causa reconocida que era verdad, pues la implacable lluvia junto a la bruma ya casi no permitía ver nada. Sin embargo, algo en su corazón le decía que ella no podía estar muy lejos. Es más, no quería ni imaginar que pudiera haber salido de la mansión. Qué suerte podría correr afuera. Es cierto, joven Andrew. Joven Albert, debemos volver, opinó George. Con su casaca negra, destilando agua, Albert sintió compasión por su buen amigo y sus trabajadores. No podía obligarles a permanecer allí, pero si Candy estaba aún en alguna parte de los jardines de la mansión, no podía dejarla sola. No sabía qué hacer. Un relámpago iluminó entonces sobre sus cabezas y se dieron cuenta de que estaban cerca del cementerio. Los trabajadores se miraron entre sí asustados y Albert lo notó, mas ello sirvió para despejarle algunas ideas. George, dirígelos a casa, por favor. Yo iré enseguida, dictaminó. Había visto el mausoleo de Rosemarie a lo lejos y le pareció que tenía la puerta abierta. Se le ocurrió internamente que su Candy podría estar allí. George lo conocía desde que era un niño, también su tenacidad para encontrar lo que se proponía, así que no le dijo nada, pero lo entendió. Asintiendo, dirigió su caballo de vuelta a la mansión y los empleados lo siguieron. Entonces, sin pensarlo 2 veces, Albert se dirigió hacia el panteón de su hermana. Te amo, moneda, te amo. Todo con el fuerte frío y preocupación que estaba soportando había conseguido adormecerme, y en ese limbo próximo a la inconsciencia escuché que alguien penetraba en esa eterna morada que yo, rato antes, había invadido. Pero estaba tan entumecida, casi inmovilizada, que apenas pude abrir los ojos para comprobar que aquello no era producto de mi imaginación, o lo que no era un ser del más allá que venía a llevarme. Sin embargo, sentí como esa presencia se acercaba a mí y entre mi malestar empecé a hiperventilar, intentando huir de su alcance, hasta que sentí unas cálidas manos sobre mis helados brazos, demasiado cálidas para ser irreales. Entonces, como una bendición, escuché tu voz. Candy, Candy, preciosa, ¿estás bien? Al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo. Albert, murmuré en débil voz, y antes de que me contestaras un rayo iluminó el cielo, pareciendo cortar en pedazos las nubes junto a su sonido eléctrico. Y luego se escuchó el estallido, mas ya no experimenté ningún temor porque en ese momento te vi. Pude observar una vez más tu mirada azul, profunda, luciendo preocupada por mí, sin poder contenerme más. Sacando fuerza de donde no tenía, me incorporé y te lancé los brazos al cuello. Tú me recibiste en un abrazo profundo protector, como si le temieras que pudiera desaparecer o escaparme de nuevo.
Retiraste el cabello mojado de mi frente y me secaste el rostro calentando mis mejillas. Y cubriste de besos desesperados toda mi cara. Y notaste el tiempo algo que yo ya sospechaba. Tenía fiebre. Gracias al cielo estás a salvo. Te oí decir con un suspiro. Tengo que sacarte de aquí. Me tomaste, cargaste con tus fuertes brazos. Yo tomé entre los míos mi bolso y escondí mi rostro en tu pecho. Tu cabello mojado caía por tu espalda, estabas empapado por mi causa. Por haberme estado buscando sentía culpa. Sin embargo, antes de salir cuando le presentaste la debida atención por primera vez desde que entraras a la memoria de tu hermana, dijiste algo que me llegó al corazón y supe que no estabas enojado. Gracias, Rosemarie, por cuidármela. Lo siento, te amo. No recuerdo bien el trayecto desde el panteón hasta nuestro refugio, pues me sentía muy débil y lo único que hice fue cerrar los ojos y asirme fuertemente a ti mientras corríamos a través de la lluvia en tu caballo. Me llevaste a un lugar confortable y me depositaste con cuidado sobre una cama. Luego te preocupaste de encender el fuego de la chimenea. Al principio creí que habíamos vuelto a Lakewood y me preparé para recibir los menosprecios u objeciones de todos, pero la tranquilidad que reinaba en el lugar me pareció demasiado extraña. Entonces reparé que estábamos en nuestra adorada casita del bosque, la misma que días atrás, según me enterara, habían mandado a remodelar para que en un futuro sirviera como hospedaje para invitados. Mi fiebre, debido al montón de emociones fuertes que había tenido a lo largo del día, no bajaba, y estabas consciente de ello. Te sentí acercarte a mí para comprobarlo y después, preocupado pero serio como un doctor a la hora de medicar, empezaste a desabotonar enseguida mi ropa. Me impresioné en medio de mi delirio, pero no atiné a hacer nada para impedírtelo. Me quitaste primero el abrigo, luego la blusa, los zapatos y la falda. Me sentía indefensa y vulnerable ante ti, pero jamás habría dudado de tus intenciones. Me viste observarte a la espera de una explicación, pero no dijiste nada, solo lentamente como pidiéndome permiso y disculpándome a la vez por haber sido tan grosero al comenzar a desvestirme. Así, sin premeditación, me quitaste las medias para dejarme únicamente en mi ropa interior, que por cierto estaba seca. Como solo entonces comprendí que tú desde un principio lo habías supuesto. Me acomodaste mejor la cama, arreglando las almohadas y cubriendo mi cuerpo con el edredón para mantenerte alejada del frío. Me imaginé que qué buen doctor hubiera sido de haber seguido esa carrera, y lo único que pude decirte en medio de mis sonrojos fue gracias. Me quedé dormida poco después de eso y desperté. No sé cuánto tiempo después, solo noté que la tormenta ya estaba amainando. Me retorcía en la comodidad del lecho y te busqué en la tenue oscuridad del cuarto. Estaba sentado en el suelo frente a las llamas, pensando en quién sabe qué. Tal vez en la vida que estabas cambiando tanto para los dos. Recordé en ese momento que ya debía ser la medianoche, por lo tanto ya había dejado de ser una Andri y de estar emparentada a ti. Sentí cómo me invadía la melancolía, por ello, como pude me incorporé y te llamé. Como imaginé estabas triste, pero al escuchar mi voz te interesaste y acudiste enseguida. Te sentaste a mi lado en la cama y remojaste un paño que yacía sobre un recipiente con agua. Luego lo exprimiste para colocarlo sobre mi frente. Noté que lo habías estado haciendo desde hace ya un buen rato. La fiebre ya estaba bajando, dijiste, protector. Por Dios, me preocupaste tanto. Yo me acosté de nuevo en la almohada, cansada pero feliz en el fondo de estar a tu lado. Aunque fueran las locas situaciones que nos ponía la vida,
Sabía que trataba de hacerle el fuerte, pero por dentro estaba sufriendo porque quizás esa sería nuestra última noche juntos. Podía verlo en el brillo de tus ojos. Te acaricié con ternura el antebrazo rozando tus vellos, logrando atraer tu mirada que me estaba resultando entonces tan esquiva y sin poder esconder más mis sentimientos te susurré. Albert, mi príncipe. Tu semblante reflejó interrogación y también algo de tristeza. Sin embargo, te acercaste lentamente a mí como yo quería, posicionando tus brazos a mis costados y me empezaste a decir muy de cerquita: Candy, te amo. E ibas a continuar, pero me detuve poniendo mis dedos sobre tus rosados labios. Ya lo sé, te mencioné, sonriéndote con dulzura, sorprendiéndote, y entonces te alé hacia mí del cuello de tu camisa entreabierta para regalarte un beso de amor. Fue un momento mágico, profundo, no sé cuánto tiempo duró, solo que fue como aventurarme en un territorio nuevo, acogedor. Me vi envuelta del poder que me embriagaba tu afecto, tu masculinidad. Mas llegó el instante en que te alejaste sentándote en la cama y dándome la espalda, dejándome con la miel en los labios y haciéndome pensar que había hecho algo mal. ¿Qué sucede?, pregunté preocupada. Candy, debemos parar ahora o de otra forma no podré detenerme, confesaste. Me acerqué a ti y te abracé y recosté mi cabeza en tu hombro. Te quiero, princesa. Te oí decir, no quiero convertirme... Yo no quiero convertirte en mi amante de una noche, y si lo hacemos quiero que sea para siempre. Te di un largo beso en la mejilla quedándome muy cerca de ti. Mi corazón te pertenecía siempre, y donde quiera que vaya te afirme. Te volteaste hacia mí extrañado, maravillado, empezando a respirar, agitado por la emoción, y yo no pude controlarme. Te deseaba rabiar. Siempre lo había hecho. Eras el sueño de toda mi vida, y por primera vez te tenía a solas en un lugar adecuado, en el momento propicio, como en mis más secretas fantasías. Me apropié entonces de tu cuello, que tenía hacía tiempos ganas de besar, y suavemente mordisquear. Te escuché gemir, tratando de contenerte, y lo aproveché para seguir bajando, trazando un camino de besos por tus recios pectorales, mientras te escuchaba respirar, suspirar. Basta, Candy. Por favor. Me apartaste un poco y me sujetaste de los brazos. Pequeña, ¿en verdad quieres hacer esto? Me sentí entonces tal como tú me habías dicho. Pequeña. No lo suficiente mujer para ti, y con el desazón temí que aún me vieras como una niña, por lo que en aquel momento fui yo la que me separé. ¿Es que acaso no me deseas?, me atreví a preguntar, abrazándome a mí misma avergonzada. Claro que lo hago, no es eso. No me malinterpretes. Te apresuraste a aclarar, tú mismo bajando a mis brazos para que no me cubriera. Candy, mencionaste mi nombre de una forma tan dulce. Eres lo más valioso, lo más bello que tengo en el mundo. La persona que más quiero, dijiste muy claramente. No quiero poseerte a escondidas como un fugitivo. Quiero que tu primera vez sea especial. Me enterneciste. Quiero que tu primera vez sea especial. Lo será siempre y cuando sea contigo. Te objeté acariciándote el cabello que aún tenías húmedo. Para mí cada momento a tu lado es especial, mágico. Por favor, no me niegues lo que te pido. Y sin saber cómo ni dónde saqué el valor para proponerte lo que quería. Déjame ser tuya esta noche, permíteme pertenecerte, acéptalo como el regalo que te doy por la oportunidad que me brindaste al convertirme en una Andri. Cuando salga el sol, seremos dos desconocidos ante la sociedad, pero esta noche quiero pasarla contigo como si no existiera el tiempo ni nadie a nuestro alrededor. Hoy quiero entregarme a ti y darte mi primera vez. Entonces,
Apartando toda mi timidez e inhibiciones, desaté las cintas que sostenían mi corsé por la espalda, el cual comenzó a caer poco a poco. Me miraste asombrado ante mi confesión, y lo que acababa de hacer en tus ojos podía ver la lucha que mantenías entre el deseo y tus razones. Sin embargo, también te dejaste llevar por tus instintos. Cuando menos me lo esperé, te apropiaste de mis labios, haciéndome temblar entre tus brazos, regalándome un beso ardiente, apasionado. Me recordaste por un momento a Terry, pero no, era diferente. Tus caricias eran maduras y profundas, sin prisa. Me llegaban al alma, me ligaban a ti de una forma verdadera, eterna. Candy, formulaste con la respiración agitada, mientras me acariciabas delicadamente los hombros. Siempre supe que algún día me ibas a volver loco. Entonces te apropiaste de mi cuello cual si fueras un vampiro, besándolo en toda su extensión, y me recostaste de nuevo en la cama. Me acariciaste la mejilla en el acto para que estuviera tranquila, diciéndome con la mirada que confiara en ti, y yo asentí, incentivándote para que continuaras. Un hombre sobre mí con fuego dentro del alma quemando en la cama. Fuiste bajando lentamente mi corsé hasta liberarme de él. Estaba excitada. Sentía mi cuerpo cambiar, erizarse, abrirse ante ti como una flor. Pidiéndote que fueras mi conquistador, me acariciabas como si tuvieras entre tus manos la cosa más bella, como si mi piel estuviera hecha de la más fina seda, como si fuera una suave muñeca de porcelana. Mis senos, mi cintura, mi vientre. Luego reafirmaste con besos los mismos lugares que antes tus manos habían recorrido. Cerré mis ojos, apretándolos para disfrutar el momento. De todas las sensaciones que me hacía sentir de golpe, te acaricié con ternura el cabello mientras te sentía rendirle tributo a mis senos. Me miraste y me preguntaste si estaba bien. Sentí. Yo asentí en medio de mi rubor. Nunca había estado mejor. Estabas transformándome en una mujer completa, haciéndome descubrir, enseñándome cosas y sensaciones inimaginadas. Me sonreíste con sensualidad y proseguiste con tu labor. Con delicadeza lamiste mi vientre y los bordes de mi ombligo. Te detuviste en un momento disfrutándolo y luego retiraste mis largos pantaloncitos blancos, que eran el resto de mi ropa interior, dejándome completamente expuesta ante ti, tal como había venido al mundo. Me observaste entonces con amor y deseo, haciéndome sentir cohibida, provocando que me revolotearan centenares de mariposas en el estómago a la expectativa de lo que me ibas a hacer. Continuaste entonces quitándome la camisa, te quitaste la camisa, me incorporé como pude para ayudarte a desabrochar el pantalón. Nunca había desvestido a un hombre, por lo que las manos me temblaban, pero tú me direccionaste, infundiéndome calma. Luego, cuando estuviste en las mismas condiciones que yo, sin dejar de mirarme a los ojos, me volviste a recostar sobre la cama, colocándote encima de mí, desde donde te pude admirar en toda tu magnitud. Poderoso, omnipotente. No me había equivocado para nada al imaginarte desnudo. Eras tan bello como un dios griego, pero tenías la contextura de un guerrero. Y no sin preocupación noté que eras tan grande que temía que no pudieras entrar en mí. Pero una vez más, tus caricias sobre mi cuerpo se convirtieron en una delicia, haciéndome olvidar de todo. Mas yo tiemblo, sintiendo tus celos. Nuestros pechos se juntaron haciéndonos estremecer, juntando nuestras pieles totalmente desnudas por primera vez. Te permití tocarme en lugares donde nadie me había explorado, y tú también me permitiste tocar. Disfrutamos acariciándonos, besándonos, y me hacías gemir, y yo provocaba jadeos en ti. Era interesante y hermoso, cual sublime sentir esas emociones entre nosotros. Nos sentíamos a punto de estallar. Entonces llegó el momento en que te posicionaste entre mis piernas y supe que lo más esperado estaba por suceder.
te recibiría. Direccionaste tú en la entrada de mí, y mientras yo aspiraba con fuerza y empujaste, provocándome un intenso dolor. Te odio y te amo. Como imaginaba, no conseguiste entrar de buenas a primeras, así que seguiste intentándolo, pero siempre cuidando de no hacerme daño. Empezaste a empujar suavemente sin dejar de abrazarme, haciéndome sentir la chica más amada del mundo, la más deseada, la más dichosa. Me aferré a ti, escondiendo mi cara en tu cuello, embriagándome en el aroma de tu colonia que tanto adoraba, que ni la lluvia había podido llevarse, y me sujeté a tu espalda. Me quejé, te rasguñé a la espera de que aquella tortura pasara y se convirtiera en el magnífico placer del que todos hablaban. De repente me sujetaste de las manos, entrelazándolas con las tuyas. Vi el fuego dentro de tus ojos y también tu determinación. Apretaste una vez más con fuerza, brindándome el dolor más lacerante que hasta entonces había sentido en la vida, consiguiéndote llevar con ello la única barrera que nos separaba, llevándote mi virginidad, transformando a los dos amigos en amantes. Una mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Me abandoné entonces a tu fuerza sin poder hacer nada. Decidiste quedarte un rato dentro mío hasta que mi dolor menguara y mi cuerpo se acostumbrara a tener en él a un cuerpo extraño. Me miraste entonces con inmensa ternura a la niña que acababas de convertir en mujer, y con el dorso de tu mano limpiaste de mis mejillas unas cuantas lágrimas que sin poder evitarlo había derramado. Mi Candy, reconociste besándome la frente porque ahora era tuya. Pronto pasará el dolor. ¿Te das cuenta que ahora somos uno? Mencionaste conmoviéndome. Era lo que siempre había deseado, ser una sola con mi príncipe. Por fin me pertenecías, te abracé fuerte como si se me fuera la vida en ello, y los pocos minutos tus sabias palabras empezaron a tener razón. Me pregunté dónde habías aprendido el arte de amar, quién te había enseñado, cuántas mujeres habían pasado por tu vida y por tu cama. No obstante, no quería arruinar el momento con celos, por lo que solamente me concentré en estar contigo, en que los dos esa noche llegáramos a la cumbre del placer y la felicidad. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerte, voy a hablarte sin coraje. Como un experto notaste cuando mi cuerpo se relajaba, y después de darme una mirada pícara, proseguiste con tu tarea. Tus embestidas primero empezaron suaves, mecían mi cuerpo en un vaivén delicado, creando en mí una sensación de hormigueo y cosquilleo. Las llamas de la chimenea se reflejaban en nuestros cuerpos entrelazados. Aproveché para acariciar tu espalda, tus firmes glúteos, tu pecho, tus bíceps, tus fuertes músculos. Te lamí. Quería probar el cuerpo del hombre que ahora era mío. Creo que rodamos por toda la cama envueltos en nuestro torbellino de pasión desenfrenada. Nuestras almas estaban unidas al igual que nuestros cuerpos en una sinfonía de caricias y besos, de lujuria y placer, mientras transpirábamos y gemíamos a punto de alcanzar el éxtasis. Cada que entrabas a lo más profundo, me sentía más unida a ti y no quería separarme nunca más. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo. Te incorporaste un poco en la cama y tomándome de la cintura que parecía tan pequeña en tus grandes manos, atrajiste mi cuerpo hacia ti, acariciándome toda, haciéndome arquear la espalda como comentaban las novelas. Sujetaste firmemente mis caderas y comenzaste entonces a embestirme más fuerte. Tuve que agarrarme de la sábana para tratar de esconder la cabeza en la almohada. Era la sensación más intensa de mi vida. Me hacía sentir que estaba a punto de enloquecer. Repetías mi nombre a media voz en el acto, sin dejar de mirarme a los ojos como en un trance,
o en una oración haciéndome sentir deseada, tu sueño más anhelado, y el que por fin estabas conquistando, causando delirios en mi corazón. Jamás me arrepentiría de haberme entregado a ti. Ver tus emociones porque también lo estabas disfrutando, sentirte estremecer, fue lo más bello y dulce que experimenté en esta vida. Y dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba, y las sábanas de lino. Albert, tu nombre se me escapó en un grito al medio tiempo que empezaba a venirse el orgasmo dentro de mí como un vendaval. Era algo que no podía controlar y sin más que hacer te rodeé fuertemente con mis piernas y me sujeté a tus fuertes brazos, mientras aquella grandiosa sensación que invadía, lanzándome al universo, separando mi alma de mi cuerpo, dándome alas para volar, te escuché jadear y con gracia supe que estabas en la misma situación que yo, pues unas cuantas estocadas finales y me seguiste. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Candy, te amo, Candy, dijiste con voz entrecortada dejándome caer rendido sobre mí. Yo te recibí gustosa en mis brazos, emocionada, aún pareciéndome increíble todo lo que acaba de suceder. Ahora era una mujer completa, y lo era gracias a ti, a tu pasión, que me había embriagado. Me quedé mirando el techo un rato mientras acariciaba tu melena, y sin saber por qué acudieron a mis ojos las ganas de llorar. Quizás fue por sentirme tan compenetrada contigo, el hombre que había amado y esperado toda mi vida. Déjame trabajar. Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hazte rogar un poco antes de hacer el amor. Casi no podía creer lo que acababa de suceder. El príncipe y yo éramos uno solo. Escondí mi rostro en tu hombro cubierta por tu calor, donde dejé un beso profundo. Traje de vuelta tu alma al cuerpo haciéndote reaccionar y te apropiaste de mi boca en respuesta con un beso apasionado. Eres mía, princesa, me dijiste alegre, frotando tu nariz con la mía en un gesto de ternura. Gracias por darme este regalo, por dejarme ser el primero, pero si me lo permites, si lo quieres así, será así para toda la vida. No quiero que sea de nadie más, Candy. No podría soportarlo. Estoy loco, perdidamente enamorado de ti. No tendrás nunca idea de lo feliz que me pusieron tus palabras. Me devolvieron la esperanza de golpe, trayéndome la alegría de nuevo, que creía haber comenzado a perder con la llegada, la loca francesa de tu exnovia. Si prometes entregarte solo a mi cuerpo y el alma, te prometo ser tuya para siempre, te propusiste entrelazando nuestras manos. ¿Entonces eso quiere decir que aceptas ser mi prometida?, preguntaste deseoso. Lucharé contra viento y marea, pequeña, si es necesario, pero te llevaré al altar. No hay nada que anhele más en el mundo que estar contigo, confesé lanzándote los brazos al cuello con emoción. Viste de calma tu furia y tu espalda sobre la luz. Nos fundimos en un abrazo fuerte, aún estábamos unidos, por lo que tú repaste en ello y te separaste poco a poco, provocando que sintiera el vacío de la falta de tu cuerpo en el mío. Sabías que estaba exhausta, por lo que querías dejarme descansar. Nos quedamos acostados frente a frente, muy cerca el uno del otro, mientras me acariciabas el rostro y ponías en orden el flequillo de mi cabello, hasta que el sueño nos invadió. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército. Me desperté un rato después, cuando aún no amanecía, debido a una de mis piernas dormida. Tú descansabas plácidamente cerca de mis senos, por lo que, tratando de conducirme con cuidado para no incomodarte, intenté salir de tu abrazo. Pero el crujir de la cama te despertó, haciéndote partícipe de toda mi desnudez ante ti. Un momento, señorita, ¿a dónde crees que vas?, me dijiste juguetón, atrapándome cuando yo me había dado la vuelta antes de que pudiera salir de la cama, y besaste mi espalda. Voy por una bata, contesté sin poder evitar estremecerme.
Tú lo notaste como una clara indicación para seguir. Aún no, por favor. Todavía no te vistas. Rogaste al tiempo que seguías bajando tus besos por mi espalda y me abrazabas a ti. La noche aún no ha terminado. Acariciaste entonces mis... y tu mano siguió haciendo camino hasta mí, turbándome la mente, dejándome sin poder pensar con claridad. No te pude contestar nada porque yo en ese momento también lo quería. Quería repetir nuestro acto de amor. Me abandoné entonces a tus besos permitiéndome entrar nuevamente dentro de mí, permitiéndote entrar dentro de mí, y así el amanecer nos encontró unidos de nuevo, nuestros cuerpos acoplados como las piezas de un rompecabezas, dos almas que habían nacido para volverse una. Y dame tu vino ligero, que has hecho mientras yo no estaba, y las sábanas de lino. Me levanté a aclarar la mañana y coloqué la bata. Te observé mientras descansabas plácidamente boca abajo en la cama. Me recordabas a un arcángel pero sin alas, mi rebelde conquistador. Amarrándome bien el salto de cama para protegerme del frío matinal, decidí salir a respirar aire puro. Todo parecía nuevo a mi alrededor, de colores más vivos y exóticos y vibrantes. O quizá solo era la felicidad que embriagaba mi alma, que me hacía ver la vida de otra manera. Me sentía otra, alguien más feliz, porque tú me habías cambiado. Me acerqué a la orilla del río e introduje mis manos en sus aguas cristalinas para luego lavarme el rostro. La frescura del agua me hizo espabilar completamente y sentirme renovada. Un pequeño gorrión que estaba por allí se acercó hasta mí, dando pequeños saltos por el suelo. Al parecer, ocupado en conseguir su alimento, me atreví a ofrecerle unas cuantas bayas dulces que crecían silvestres en los arbustos cercanos y que minutos antes había recogido, evitando asustarlo, y para mi gran asombro las aceptó. No emprendió el vuelo y se acercó a comer a mi lado. No me temía, quizás podía sentir que yo no era una mala persona. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Fue algo sumamente enternecedor, como un mensaje del cielo. Me moría de ganas de correr a contártelo. Sabía que te agradaría escucharlo. Esa pequeña experiencia, porque tenías el alma sencilla y pura, como la mía, y te gustaba admirar la belleza en su estado puro, y las cosas simples que se encerraban grandes valores, así como disfrutar de la naturaleza y los animales. Eras igual a mí. Déjame trabajar. Hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazme rogar un poco antes de hacer el amor. En eso me pareció escuchar pasos sobre las hojas del suelo, no muy lejos de allí. Me volteé segura de que los había oído para ver quién era. Pensaba que eras tú, pero lo que me preparé para sorprenderte antes de que pudieras hacerlo conmigo tenía ánimos de jugar. Mas no contaba con lo que me iba a encontrar detrás de un árbol. Para mi mala suerte vi salir a la señora Elroyd con viva ira reflejada en su cara. La acompañaban 3 de sus sirvientes, un hombre y 2 mujeres. «Tía abuela», exclamé asustada. Mis palabras de ella en respuesta fueron cortantes. Lo supe porque estaba allí también, que lo sabía todo. «Tú, muchacha insana», me acusó. «Te exijo que vengas conmigo ahora mismo». Yo no podía hacerlo, no podía irme y dejarte en medio del bosque mientras aún dormías. ¿Qué ibas a pensar de mí en cuanto despertaras y no me encontraras? No podía obedecerla, no podía huir de allí como una prófuga, sin explicarte nada, menos en el día siguiente a nuestra noche especial. Pero yo no puedo, traté de excusarme sin poder evitar mirar hacia la casa. Quería gritar tu nombre pidiendo auxilio, porque sabía que no me dejaría en paz, pero ella me lo impidió, remeciéndome el brazo con odio. «Ni lo pienses, niña. Ya le has hecho suficiente daño a William con tus coqueterías. Ya déjalo tranquilo.
No le perjudiques más. Yo entendía lo que estaba diciendo, sin embargo continuó. Él es un hombre de negocios, no un tipo cualquiera. Nació para ese mundo y se debe a ello. Tu pequeña mujercita insignificante, no puedes distraerlo de sus responsabilidades. Yo no sabía qué contestar, eras el amor de mi vida, jamás hubiera pensado en hacerte daño. Negué con la cabeza lo único que podía hacer y ella aprovechó con nerviosismo para proseguir con su amenaza. Te estoy hablando de una buena manera, niña. No voy a permitir que William, el jefe de la familia, se descarrile por andar solamente detrás de sus pasos. Si no cooperas, tomaré medidas más fuertes en el asunto. Y apuesto que no quieres ver tu hoja de vida manchada por siempre. Créeme, yo puedo encargarme de ello con solo chasquear los dedos. Tú lo sabes, me recordó. Era una amenaza injusta, un golpe bajo que me desmoronó, del cual no supe defenderme. Sabía que ella decía la verdad, era capaz de ese vil acto y muchos más. Tenía amistades y contactos en todos los círculos importantes de la sociedad. Si realizaba lo que desde ya planeaba, yo jamás podría volver a trabajar, a ejecutar mi carrera que ahora era mi vida. No podía exponerme, debido a ello, accedí a dialogar con ella. Tuve que soportar las miradas de condena y desprecio de sus sirvientes durante todo el camino de regreso a Lakewood, intentando fingir indiferencia para poder lidiar con la situación. Ellos sabían lo que había pasado entre nosotros, lo habían adivinado al ingresar a la casa del bosque, sigilosos para recoger mi bolso con mis cosas que yo había dejado sobre el sofá de la sala. Lo descubrieron y lo censuraban. De repente yo me había dejado de ser la señorita Candice, con un pasado desdichado, para pasar a ser una mujer libidinosa. Sin embargo, en mi interior yo no estaba para nada arrepentida, tal vez solo un poco avergonzada, pero en realidad profundamente feliz. No podía dejar de pensar en ti, en lo que pensarías al despertar al hallar mi puesto de la cama vacío. No podía alejar mi mente de tus caricias, de los brazos que me dieras demostrándome cuánto me necesitabas. No podía olvidar nada de lo más mágico que me había ocurrido en la vida. Simulé que no me importaba lo que los demás pudieran pensar durante todo el camino, mientras sentía un aire pesado en ese automóvil. Viste de calma tus furias y tu espalda sobre la luz. Una situación incómoda parecida ocurrió una vez en la mansión, cuando las mismas mucamas que me asistieran en mi regreso del viaje de México hacia varios años atrás me ayudaran a asearme y descubrieran tu huella innegable en nuestros fluidos. Me preparé para ser tachada de mujer impura todos los días de mi vida. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo. Armándome de valor, una vez que estaba arreglada, fui hasta el estudio donde la tía abuela, o mejor dicho, la señora Elroyd, me esperaba. ¿Sabes lo que has hecho? Comenzó a verme sin reparos. Te has inmiscuido en el futuro y felicidad de dos jóvenes exitosos. No sabes cuánto ha llorado la pobre Rebeca. Ayer casi no durmió en toda la noche. Parecía una ridícula broma esperar a cualquier reproche menos aquello. No podía creer cómo el rumbo de toda mi vida estaba en juego, y a la honorable señora solo le importa su protegida. Pero ¿a quién le importan mis lágrimas? Todas las que había derramado a través de la vida por llegar a alcanzarte, y ahora debía renunciar a ti. Mas debo reconocer que sabes jugar muy bien tus cartas, muchacha. Continuó. Dejaste de ser una Andri porque quisiste, justo en el momento adecuado. Quisiste dejar de ser su hija para seducirlo, para convertirte en su amante. Supongo que no te conformas con heredar solo una parte de su fortuna, y deseas tener acceso a toda. Señora, eso no
Traté de defenderme, pero no me dejó hablar. Cuando la señora Elroy exponía algo que nadie podía interrumpirla hasta que terminara. Me preguntaba por qué nadie me había refutado alguna vez contra aquella odiosa costumbre. Cállate. Creí que ya había conversado contigo al respecto, al asunto, que habías logrado comprender la delicadez de la situación, pero ahora me doy cuenta que has malgastado mi tiempo. Más bien, voy a repetírtelo una vez más. La fortuna de los Andrews está en juego. Si William la pierde, tú que anhelas tanto convertirte en su concubina, tampoco tendrás derecho a ella. Ninguno lo tendremos, porque todo nuestro imperio se derrumbará. Si no se firma el acuerdo comercial con los Gaultier, que desde hace tantos años hemos venido tratando, incluso mucho antes de que aparecieras en nuestras vidas, ¿cómo puedes ser tan indolente con la familia que te acogió y solo pensar en ti? No es así. No me interrumpas, ya te lo he dicho, agregó levantándome muy fuerte la voz. Siempre supe que te faltaban modales, Candy Blanca, pero nunca pensé que llegarías al extremo de entregarte a un hombre para conseguir lo que quieres. Fue suficiente. No aguanté más y exploté. Señora, si me entregué a él fue por amor, y no estoy arrepentida de ello. Le lancé en la cara. El rostro se le desencajó después de escuchar mi descomplicada confesión. No esperaba para nada que fuera tan directa, pero a esas alturas no estaba para andarme por las ramas. Era una situación seria. Él me ama y va a hacer lo que sea por mí. Así usted esté en contra o todo el mundo, va a luchar porque estemos juntos, añadí. Infame, descarada. Te pusiste de acuerdo con él, ¿verdad? Me lanzó la cara y comenzó a atacarme también. Lo tenían todo planeado, pero yo no lo voy a permitir que arruine la familia, decía. No dejaré que mancillen el legado del clan Andrew. Eso solo sobre mi cadáver, recriminó alterada, incluso hasta intentó abofetearme, pero retrocedí a tiempo, manteniéndome lejos de su alcance, y entonces, quizás realmente ofendida debido a mi falta de vergüenza o por su impotencia, al tratar de descargar su ira, que le sobrevino el ataque al corazón. Sucedió frente a mis ojos. Asustada vi cómo se curvaba con una expresión de dolor. Llevándose la mano al pecho, no podía creer que estuviera sucediendo. Presa de los nervios, llamé a gritos a George, quien estaba aún en la mansión, y por cierto también, al tanto también de mi triste situación. George, ven por favor. La tía se nos va, supliqué llorando, sosteniéndola en el suelo. Él acudió en mi socorro e inmediatamente la llevó en brazos hasta su dormitorio. Yo lo seguí para ayudar, brindándoles asistencia mientras llegaba el doctor. En ese trayecto ella pareció mejorar en algo. Candy, ¿por qué haces todo esto por mí?, expresó adolorida y aún con coraje. Tal vez le remordía la conciencia que tratara de ayudarla cuando ella lo único que había hecho era intentar ofenderme por todos los medios. Porque a pesar de todas las cosas malas la aprecio, agregué con sinceridad. Yo no era como ella. Si algo me habían inculcado a mis padres del hogar de Pony, era no guardar rencor en mi corazón. Si me consideras en algo, repuso ella en voz baja, aléjate de William, por favor, te lo pido. Él estaba comprometido con Rebecca antes de conocerte a ti. Sus padres lo esperan.
Concédemelo como uno de los últimos deseos de esta anciana, que siente que sus días finales se acercan. Me imploró. Me arrepentí de haber sido bondadosa con ella entonces. No podía creer que me estuviera pidiendo aquello. Me sujetó entonces la muñeca al ver mi vacilación y agregó haciendo un esfuerzo por hablar: por favor, prométemelo. Por favor. Una lágrima de impotencia resbaló mi mejilla. ¿Cómo podía negarme? Si eres un poco agradecida, como creo que eres, lo harás. Presionó. Pedante como siempre hasta en los peores momentos. Si tu decisión fue abandonar a los Sandri, hazlo por la puerta grande. El médico llegó en esos momentos interrumpiendo el momento y gracias al cielo no tuve tiempo de contestar. La examinó y le dio un medicamento que la hizo calmar y adormecer, pero antes de caer en los brazos de Morfeo llamó a George con débil voz, que se encontraba junto a la cabecera de la cama, dispuesto a ayudar en cualquier cosa. El médico dijo que se pondría bien, mi señora, le comentó para calmarla, mas ella no prestó importancia a eso, tenía otra cosa en mente. Ve a buscar a William a la casa de huéspedes, ahora, indicó. Me di cuenta entonces que debíamos haber sido un gran tema de conversación para ellos y toda la familia en las últimas horas, pues habían atinado con nuestros pasos. George me dirigió la última mirada de pena, sabía que me apreciaba y entristecía todo lo que estábamos pasando. Sin decir nada, se retiró. Fue por mí. Me sumí en un mar de cavilaciones mientras me sentaba en un banco cerca de la cama y la miraba empezar a dormir. El médico me agradeció la asistencia que le brindara y me felicitó por ser una excelente enfermera. Más mi sonrisa podía estar presente en la conversación, pero mi mente estaba muy lejos de allí, en la profundidad del bosque cercano, en la casita donde te había dejado dormido y probablemente ya estabas despertando preguntándote por qué de mi partida. Te amo, te amo, te amo. El tiempo pasó lento, interminable, mientras los retorcijones de ansiedad de mi estómago me indicaban que en cualquier momento podías aparecer y no sabía qué sucedería. No sabía qué decisión tomar, me moría de nervios, pero también tenía unas ganas inmensas de verte, de perderte una vez más en tus ojos que me habían devorado sin pudor, al igual que tus labios la noche anterior. El destino me había puesto una vez más en una encrucijada, con el corazón latiéndome. Desbocado escuché llegar a los caballos. Despacio me asomé al ventanal. Eras tú, el que volvías junto a George. Tenías la cara de preocupación. En cuanto estuviste frente a la casa, saliste del caballo a tierra, ágil, veloz. Como un felino llevabas el cabello suelto y húmedo al viento y la camisa blanca entreabierta como clara muestra de que debías haberte preparado rápido para regresar, devastador y tentador como siempre, el sueño de mi corazón, mi cuerpo y mi vida. ¿Qué debía hacer? ¿Qué decisión debía tomar?